Hola a todos, soy el Dr. Pablo Añón y os quiero dar la bienvenida al podcast de Enso Movers. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre handstands, también llamadas verticales, invertida, pino o parada de manos. Vamos a hablar de por qué aprender a hacer el pino es una skill importante en el repertorio de un mover o de una persona con un entrenamiento funcional amplio y versátil. Y vamos a presentaros nuestro método para aprender a hacer verticales, con el que hemos enseñado a cientos de estudiantes a lo largo de los años, de forma segura, a pasar desde no poder subir a la pared, a hacer 30 segundos de equilibrio, hasta empezar a hacer tus primeros presses. Es un episodio súper completo, así que tanto si os interesa el tema de las verticales como si no, este episodio no te lo pierdas. Bienvenido al podcast de Enso Movers. Reexamina todo lo que te han contado. Bueno, una vez más en el podcast Enso Movers para hablar esta vez de handstands, una de nuestras skills favoritas. ¿Cómo estás? Muy bien, listo para esta sesión de verticales, de pinos, online. Sí. Creo que vale la pena hacer este episodio, no solamente porque parte de nuestro contenido y nuestro background tiene un gran contenido de verticales, sino porque mucha gente de la que nos escucha tiene interés de una forma o de otra, o bien porque ya hace verticales o porque quiere aprender. Entonces vamos a hacer este episodio un poco batida general, ¿no? Empezamos con por qué hacer verticales, porque creemos que es interesante, componentes, progresiones, desde principio, avanzado, aspectos relevantes, para que la gente tenga un poco de roadmap, de mapa, de esta skill tan interesante. Entonces, venga, te paso la palabra. ¿Por qué crees que mola aprender verticales? Paso perello mega escueto. Verticales, pinos, bueno, es esa habilidad que desarrollamos de equilibrarnos sobre nuestras manos, teniendo nuestro cuerpo en la vertical, sin ningún otro apoyo con los pies, gestionando nosotros mismos esa posición de equilibrio. Parada de manos, que llaman en Latinoamérica. Bien, es una habilidad muy interesante porque tiene una serie de características intrínsecas que creo que la hacen altamente atractiva para complementar con otras prácticas. Y yo diría que quizá la primera, la que más me gusta, es la poca necesidad de material, de setup, que tiene su práctica. Realmente necesitas un suelo y en las etapas iniciales una pared. Con una pared y un suelo, que es un material al cual todos podemos acceder y podemos hacer prácticamente en cualquier entorno de entrenamiento, vamos a poder tener ese entorno ideal para esa práctica de verticales. Yo creo que es uno de los puntos clave, no sé si coincides. Sí, también la no necesidad de desplazarse a algún sitio. O sea, en eso siempre abogamos mucho por desarrollar habilidades complejas, aprender a controlar tu cuerpo y demás. Y a pesar de que creo que la vertical no es un básico para ello, o sea, no es necesario aprender a hacer el pino, pero te abre una gran puerta también a luego habilidades más complejas, a trabajar a nivel calisténico en muchos planos de trabajo que si no tienes una vertical decente no puedes trabajar. Per se, la práctica vertical es una buena introducción al mundo de la complejidad con mucha libertad para la gente que vive en el campo a lo mejor o que no tiene tiempo o la posibilidad de apuntarse a escalada, jiu-jitsu, artes marciales o cualquier cosa de estas. Es una práctica muy fácil de introducir y además tiene poco ratio de lesión, muy amigable, diría yo. Sí, ese es otro punto yo creo que es muy interesante. Al ser estático, entre comillas, porque no es estático, el equilibrio no es quedarse quieto, es reequilibrar, el concepto es más reequilibrio que equilibrio, pero los ajustes son desde la muñeca, ¿no? Y si es posible, ¿no? Que es la idea clave. Entonces, tú tienes poco grado de movimiento durante la práctica de estabilidad, por lo tanto, el ratio de lesiones agudas, vamos a decir, de accidentes y cosas así, súper bajo. Yo creo que no he visto nunca una lesión aguda de alguien teniendo una caída, un fallo, alguna cosa así, en el mundo de las verticales, que
que sea seria la lesión. Todas las lesiones que he visto son pequeñas tendinopatías, que ahora podemos hablar de esto, que van en la línea de, sobre todo, muñeca. Sobrecargas en las muñecas. Sobre todo, sobre el resto, y por mucho. molestias escapulares a veces por pasarse por ahí, pero principalmente las muñecas es lo que más sufre. Hasta que hay un punto importante que es el de que las verticales no es una cuestión de equilibrio, sino que es de reequilibrio. Y esto creo que es importante enfatizarlo porque mucha gente que lo está intentando aprender lo aproxima como un equilibrio. Tengo que encontrar una posición en la cual me mantengo. Con una idea, consciente o no, de que es relativamente pasivo. De me pongo y tengo que encontrar el equilibrio y se aguanta. Como, yo que sé, intentas mantener un palo o una pila de piedras uno sobre otro y se mantiene. Pero el handstand no es así. Porque, bueno, pues porque somos un sistema dinámico, entonces hay micromovimientos que te van a sacar de la posición de equilibrio, que hipotéticamente o teóricamente debería estar ahí. Y por tanto lo que tienes que hacer constantemente es devolverte a posiciones en torno a eso. Estás todo el rato oscilando, te pasas un pelín para adelante, un poquito para atrás. Y estas oscilaciones al principio se van a ver como correcciones muy grandes, de las piernas se pasan, vuelven, arqueas un poquito, doblas la mano, doblas un poquito los codos, pero a medida que te vuelves mucho más eficiente, se van haciendo menores, aprendes a hacerlas antes, aprendes a hacerlas más precisas, aprendes a hacer que desde fuera no se vean. Pero para todos aquellos que lo están intentando aprender, desde el aspecto de vista interno, es súper activo. Estás constantemente utilizando las manos para flexionar, extender, micro correcciones del hombro, del abdomen, de la pelvis. Y luego, por no hablar de la habilidad per se, no de mantenerse en pino o en vertical, sino de moverse en posición de las manos, que es todavía más interesante. Sí, yo diría que esa es como la segunda gran parte, ¿no? En la práctica de los pinos. Una de ellas tienes una pequeña base en equilibrio, puedes estar 30 segunditos en la postura de manera consistente, se te abre esa puerta tan maravillosa que es empezar a ofrecer tu movimiento desde la postura del equilibrio, ¿no? Con diferentes posiciones de piernas, en fin, tenemos un sinfín de propuestas que nosotros les solemos presentar a nuestros estudiantes que están interesados en el mundo de las verticales, que es un porcentaje de estudiantes significativamente alto. Es una cosa que siempre me ha llamado la atención, ¿no? Porque para lo nicho que es la práctica, sí. Sí, sobre todo teniendo en cuenta que nosotros, nuestro enfoque es... sobre todo esto quiero pensar, no sé qué nos diga la gente ahí fuera, realmente es poco sectario. Nosotros lo que abogamos es por intentar construir una práctica compleja y haz caso a los básicos, ¿no? Fuerza mobility, y no le pasamos a nadie, por nuestro aro. Oye, tienes que hacer pino, Sí. tienes que hacer escalada, tienes que hacer el deporte que yo practico. No vamos con ese mindset. Pero No hay un currículum enso de tienes que hacer esto para ser un buen mover, ni mucho lejos, ni mucho menos. Ni mucho menos, correcto. Entonces, dado que nosotros tenemos esa apertura de miras, cuando ofrecemos posibilidades de prácticas y a la gente le hablamos de pros y contras, el porcentaje de gente que está interesada en las verticales es súper alto. Es súper alto. Y es que creo que hay una parte ahí que conecta con todos los niños que llevamos dentro, de haberlo visto de pequeños, ver que, ostras, es que es imposible, ¿cómo voy a hacer yo eso? Pero que, como que hay un pequeño fuego dentro de todo el mundo de cuando somos niños que nos dice, oye, yo quisiera ponerme sobre las manos y aguantarme y poder hacer historias. Es que estar invertido mola. O sea, al final, parte de por lo que hacemos es guay, es guay. Y como es guay, podemos argumentarlo a nivel filosófico, complejo, sobre cómo añade, pero al final mucho de lo que hacemos es visceral. ¿Por qué quieres hacerlo? Dice, me gusta, punto. Es divertido, con comillas, pero también me gusta la idea de poder hacerlo. Me gusta la idea de poder hacerlo, me gusta poder hacerme fotos, me gusta poder hacerlo con los colegas. Es una buena skill. Y bueno, hemos dicho que no somos dogmáticos, no hay un currículum ENSO, y creo que nos caracterizamos mucho por hacer un desglose muy analítico de cualquiera que sean los aspectos que le interesan a la persona. Es decir, yo quiero verticales, desglose verticales. Quiero parkour, desglose parkour. Y
calistenia, etc. Entonces, hemos hablado ligeramente del equilibrio, pero ¿qué otros componentes tiene la vertical? Porque hay algunas que están muy claras, pero hay algunas que son un poco ocultas. Sí, yo creo este es un apartado clave, sobre todo para facilitar Hay que entender esto para facilitar el aprendizaje del pino de una manera eficiente. Porque si quieres paralelizarlo con cualquier otra práctica, te aconsejo que seas eficiente. Si tienes que hacer también tus entrenos de fuerza, tus entrenos de mobility, o haces CrossFit o algún otro deporte y quieres paralelizar esto, te va a consumir como no seas eficiente. Y para eso tienes que entender los componentes para poder ir atacando donde tú tengas tu dolor, donde tú tengas tu limitación. Que eso es algo súper interesante, que cuando nosotros vamos por una práctica eficiente, es por ambición. No significa que sea la única forma... 100%. No es la única forma de aprender el pino, ni es la única forma de hacer dominadas a una mano, ni es la única forma de escalar tu flexibilidad, ni mucho menos. Es porque dices, quiero hacer tantas cosas... Quiero 8 cosas a la vez. Ya sea por tiempo o sea por capacidad de recuperación, si tengo una práctica ineficiente, estoy malgastando mi tiempo. Es ahí donde entra la idea de cómo escalo esto de la forma más inteligente posible, y en la mayoría de veces la gente no escala no solamente el pino, sino casi nada se plantean. ¿Es esta la forma eficiente de aprender? Yo lo veo en mi forma de abordar, en mi caso precisamente la escalada, que es el deporte principal, desglosar y pensar cómo es la forma óptima de aprender. Y en esto creo que en las verticales tenemos un abordaje que me atrevería a decir que es el mejor abordaje posible. Es decir, no diría... Yo creo que sí, es que si no haríamos otro. Si pensara que el mejor es otro, haría otro. No porque sea únicamente nuestro, es decir, lo hemos inventado nosotros y somos los maestros aquí, pero creo que es el mejor abordaje que se puede hacer universalmente para el aprendizaje de las skills, y otra gente que lo enseña, que son muy buenos maestros, enseñan este mismo abordaje por la granularidad del mismo. Sí, sí. Vamos a descomponerlo. Básicamente tenemos la componente equilibrio, que todo el mundo conoce y que la mayoría de gente... Yo creo que la mayoría de gente que no se ha planteado nada sobre la práctica del pino piensa que es eso y ya, ¿no? Error. Punto 2, relativamente obvia también, tenemos la línea, la técnica, es decir, cómo se coloca un segmento respecto del siguiente en esa verticalidad en la que estamos haciendo el equilibrio, ¿vale? Ese es otro punto importante, técnica, hablamos de equilibrio y de técnica. Tenemos por otro lado los requisitos de fuerza, si nuestras articulaciones son capaces de sostener estas cargas. Estamos hablando principalmente de que no colapse mucho la escápula, los codos no cedan y la muñeca pueda sostenernos. La más clave es la muñeca, como decíamos, es la que suele traer problemas cuando es que los hay. Luego tenemos requisitos de movilidad, es decir, si tu muñeca no da en pasivo 90 grados de flexión, tu codo no llega a extender y tu hombro no consigue llevar el brazo a la vertical, hay que tener en cuenta que no es ahí hombro solo, es hombro escápula, ¿no? Porque al final es un poco el juego de cuando elevo y flexiono, muchas veces con un poquito de rotación. Bueno, al final tiene que tener suficiente movilidad el componente hombro escápula para llegar a los 180 grados, al igual que hablábamos con el codo, y cuando eso se da, entonces hemos cumplido los requisitos de movilidad. Pero nos queda un punto. Hay otra característica que la gente no atiende, y yo creo que es la más olvidada, y por la cual mucha gente tiene problemas gravísimos para aprender el pino, y es la parte miedo, la parte confianza. Que en mi experiencia hay que aislarla y trabajarla de manera analítica para todas aquellas personas que es un problema significativo. Y esto es subjetivo, como la gran mayoría de la práctica deportiva. Para ti puede ser importante ese set, para otra persona es caer en saco roto. Tengo cero miedo, para mí es cero problema. Yo es que no tengo que perder el tiempo con esas cosas, ¿vale? Pues tú no, pero otros sí. Y eso lo hemos visto. Hemos enseñado a tantas y tantas personas este viaje, que es que lo tengo mascadísimo. Como para uno es cero importante el trabajo de la confianza. Es que yo me tiro de cabeza, me da cero problema, cero presión. Y otras personas... radicalmente opuesto, principal limitante, principal versus todos los demás. Oye, sí, es que no puedo. Porque creo que, todas estas partes del handstand o de la vertical no están en el mismo plano. En realidad están
el aprendizaje del equilibrio está supeditado a todo lo demás. Si tú no tienes la movilidad, no tienes la fuerza, no tienes una buena técnica y no tienes miedo, no puedes aprender el equilibrio, porque te vas a caer o te vas a lesionar o te vas a sobrecargar. Entonces, por orden de aprendizaje, lo más básico, a nivel de muñeca, tienes que poder aguantar, tienes que tener unos 90 grados de dorsi, pero además tienen que tener la capacidad para aguantar cargas ahí. Asimismo, la capacidad de poder estar invertido y que los hombros y los codos y la escápula te aguanten relativamente cómodo. Esto es importante porque si estás pensando en estoy cansado, no puedes trabajar el equilibrio. Estás pensando en me estoy cayendo. Y esto es un constante a lo largo de toda la práctica de handstand, a medida que aumenta la complejidad, aumenta la intensidad. Primero tienes que cubrir todos los requerimientos de fuerza que implican la posición y luego te puedes centrar, cuando estás más o menos relajado en esa posición, te puedes centrar en cómo reequilibrio a lo largo de estos movimientos. Y una vez que tienes trabajo de muñeca, de codo y de handstand, que sobre todo lo abordamos con trabajo de pino en pared, en chest to wall, que ahora volveremos a por qué chest o back to wall o cuándo hacer cada uno de ellos, podemos trabajar el miedo. Y el miedo es súper importante. Y para entenderlo voy a volver ligeramente al tema del equilibrio, y es que el pino es una posición de equilibrio inestable. Es decir, cualquier perturbación te va a sacar para un lado o para otro. Tú tienes que estar oscilando. A veces tienes que ir para adelante, tienes que ir para atrás. Para conocer esa posición de equilibrio tienes que a veces irte hacia adelante. Si tienes miedo de irte hacia adelante porque no sabes cómo salir de forma segura, no tienes recursos, te vas a quedar siempre por detrás y nunca vas a llegar a oscilar en esa posición en torno a la cual tienes que estar. Entonces nosotros abogamos porque la gente que tiene verdadero interés en hacer el pino estéis muy cómodos en salir de la pared, principalmente. Me pongo en chest to wall, saco una pierna, encuentro lo que sería la posición de equilibrio, noto que me voy cayendo y salgo de lateral. Si no sabéis hacer una rueda lateral, eso es lo que hay que aprender antes. Una rueda lateral y luego una salida de forma segura, de forma que para ti, como practicante, digas, si me caigo, si me paso, ¿qué sucede? Nada, salgo, me subo y repito. Y te sientes seguro con la práctica. Sí, hay, yo diría, dos grandes áreas en la construcción de la confianza, de sorpasar ese miedo en los pinos. Está el área de super beginner y está el área intermedia, vamos a decir. La área intermedia es la que acabas de manifestar, que es la salida, el caernos, el pasarnos. Es el miedo más lógico, es el miedo basado en tener algo de experiencia ya. ¡Ostras! Es que veo que si me voy de boca, me reviento. Ok, bien, aprende a no irte... Me dio un paldarazo, aprenden a irte de boca. Ok, y esa es la fase de la progresión en la que se tiene que aprender. Pero hay un pequeño grupo de gente, que es pequeño, honestamente, pero está ahí, que es que tiene miedo más irracional directamente a la posición de subir a la vertical, no de pasarse. Y esa gente tiene que trabajar la parte de la confianza tan pronto como el día 1. Y básicamente consiste en aprender a llegar con pecho a pared en el pino. Y nosotros lo usamos con progresiones paulatinas. Pones una línea de medición, pues mira, me quedo a 40 centímetros y ya me da un canguelo que me muero. Venga, pues llegas a 40 en la próxima repetición, a 39 centímetros, la siguiente 38, y vas subiendo hasta que llegues con el pecho a la pared. Eso hay veces que se mezcla con las limitaciones de fuerza. Hay gente que no tiene fuerza para sostener todo su peso sobre sus manos y poder llegar a esa posición de pecho a pared. Entonces, pues... Es uno de los motivos también por los que la posición de pecho a pared creo que es más interesante que la de espalda a pared. Para la espalda a pared tienes que patear y el pateo puede ser muy catastrófico si no tienes una técnica decente y no es progresivo. Sin embargo, en pecho a pared tú siempre puedes poner las manos en el suelo, subir un poquito las piernas a medio metro o un metro en la pared y quedarte ahí, una posición de L, súper acusada y decir, vale, estoy aquí, estoy bien, ¿Quieres patear bajo? Y luego cada vez un poquito más cerca, un poquito más alto, cada vez más en diagonal, con la cadera un poquito más flexionada, cada vez más cerca, más cerca, más cerca, hasta que puedes escalar, literalmente, a colocarte en la vertical. Y eso en la variante de espalda a la pared no puedes hacerlo. No lo puedes hacer, son dramáticas, las progresiones que yo he visto requieren spotter, en las cuales casi que te suben a una posición, logísticamente lo hace más complicado y además eso, menos gradual. Súper fan de esa parte de miedo inicial para todo el mundo que le cueste la idea siquiera de llegar con el pecho hasta la pared.
usar esa progresión. No pateéis hacia la pared, no hagáis el uso tradicional que usan los niños, porque no sois niños, sois adultos que habéis construido... Adultos maduros y responsables. Claro, habéis construido una falta de confianza en la oposición que con la experiencia, con los años, que hay que atender, y lo atendemos con pecho a pared, mucho mejor. Sí. Además, la variante de pecho a pared da mejor feedback posicional. Para desarrollar una buena línea hay que tener una posición flexionada. Hay que flexionar un poquito el pecho, hay que hacer una retroversión pélvica, una extensión de cadera. Y todo esto, cuando tienes el pecho a pared y está bastante cerca, es bastante, entre comillas, intuitivo. O sea, puedes sacar un poquito el hombro y sacar la cabeza, pero al final, como la pared empuja hacia atrás, tú haces lo contrario. Entonces flexionas toda la cadena anterior. Las variantes de espalda a la pared no, hacen lo contrario. Tú tienes las piernas hacia la pared, entonces tiendes a arquear y abrirte. Y tiende a desarrollar un mal alineamiento, que luego es muy difícil de corregir. Puedes desarrollar equilibrio, pero luego es muy difícil corregir ese alineamiento cuando lo coges viciado. Sí, sobre todo si son compensaciones muy exageradas, como son esas, ¿no? Es que las bananas conllevan generalmente flexión de rodilla, extensión de cadera, extensión lumbar, pechos muy cerrados, se generan como eses, ¿no? Y ahí hay una serie de compensaciones muy grandes, que es que las evitas de primeras si empiezas con la progresión de pecho a pared, porque lo que decías, ¿no? Es que al final, cuando todos tus segmentos corporales están tocando la pared, no hay espacio a bananear, no hay espacio a compensar en esa dirección, haces otro tipo de compensaciones. Por ejemplo, es común al principio, si no te dan feedback, si no te fijas, doblar un poco los codos o querer separar demasiado las manos, si no estás cómodo, ese tipo de cosas, si tienes los recursos de fuerza. Pero bueno, para eso también es importante un punto que yo recomiendo en la parte de la técnica, no sé si nos queremos meter ya a cosas más específicas, pero para la parte de la técnica yo suelo recomendar, si no tienes un coach, grábate. Grábate porque tu feedback interno, cuando estás boca abajo queriendo aprender la posición, es terrorífico. Es una patata absoluta. Entonces te tienes que grabar lateral y frontalmente. Y que lo que veas se parezca a lo que ves en los vídeos de internet de lo que es un pino limpio, estético, bonito. Total. Porque al principio lo que tú dices, estoy alineado. Hay que entender cómo funciona eso. Y es que nosotros tenemos una representación sensorial de lo que es una posición externa. Así se siente estar de pie, así se siente estar tumbado, así se siente estar en cuadrupedia. Y tú puedes cerrar los ojos y a pesar de que no te ves, lo conoces. Sabes cómo se mantiene y eres capaz de diferenciar estar boca arriba a cuatro patas y estar boca abajo en cuadrupedia. Pero cuando estás invertido, si nunca en tu vida has estado invertido, no tienes esa capacidad sensorial. Y cuando tú piensas que estás súper recto, a lo mejor no lo estás. Entonces necesitas un feedback externo, que idealmente es de una persona cercana, porque tienes feedback en el momento que te puede decir, aprieta aquí, aprieta allá, elonga esto, así no, así no, así no, así no, hasta que dice, sí, sí, aguántalo, y tú dices, ¿así? Se siente rarísimo, esto es incomodísimo, estoy hecho un 4. Y la persona, no, es exactamente así como tienes que estar. Entonces tienes que reasimilar, reindexar el hecho de, así es como se siente estar alineado. Y con el tiempo, evidentemente, aprendes lo que es tener el hombro alineado, tener la pelvis en retroversión, etc. Pero si no tienes ese acceso, grábate y juega. También creo que es un punto muy importante. Grabarte y cuando te grabas, saco el hombro, meto el hombro, saco el pecho, meto el pecho, hago interversión de cadera, retroversión de cadera. Todo esto con la pared, para que no haya ningún componente de equilibrio. Y te grabas y ves cómo se mueven los diferentes segmentos y empiezas a decir, vale, cuando yo pensaba que tenía el hombro súper pasado, en realidad estaba en su sitio. O pensaba que tenía la cadera alineada y está súper para atrás. Voy a proyectar hacia adelante. Y esto tiene que ser un constante. O sea, porque además, a medida que avanzas en la práctica de pinos, cada vez desarrollas nuevas habilidades y en cada uno de los pasos va a suceder lo mismo. ¿Tengo los codos extendidos? No, están flexionados. ¿Tengo las manos debajo de los hombros? No, las tienes en cuenca. Y así sucesivamente. Totalmente. Creo que un punto también muy interesante que hay que atender en la parte esta inicial de la práctica en la pared, antes de meternos con equilibrio y demás, es entender que algunos requisitos de los que hemos hablado hay que llevarlos de 10 antes de pasar a lo próximo, pero otros no. En el caso de la capacidad de la muñeca, yo diría, oye, sí,
tienes que poder sostenerte. Es que si no puedes estar 30 segundos con el pecho pegado a la pared, en términos de recursos físicos, si no tienes fuerza para eso, yo no avanzo. Es que es pisarte, ponerte a zancadilla a ti mismo. Entonces, bueno, recomendación clara, prioriza eso, haz eso y hasta que la fuerza no esté, no pases a otra cosa. Pero, por ejemplo, podemos entender el matiz de la movilidad de hombro en concreto, que es muy común. Es quizá la limitación más común que la gente no llega a tener el 10 y que muchas veces recomiendo seguir adelante en el journey del pino. Pero hay que entender qué va a pasar. Cuando el hombro no abre lo suficiente, que a mucha gente le pasa, que no flexiona lo suficiente, entonces no vas a poder estar en una línea, una técnica, la técnica ideal que tú quieres de todos los segmentos alineados en la misma vertical, no va a ser posible. El hombro va a estar ligeramente desplazado hacia adelante. Esto va a conllevar una serie de pequeñas correcciones técnicas que va a haber, pues probablemente tengas tu caja torácica un poquito abierta o un ligero carpado luego de la cadera. Hay una serie de pequeños ajustes que vas a hacer para tener que estar en esa completa vertical. En esos escenarios te recomiendo no obsesionarte con una técnica, una línea perfecta, porque es que físicamente no eres capaz de hacerla. Si la hicieras, si el resto de segmentos estuvieran perfectos, pero el hombro no, porque te falta movilidad, te caes. Entonces tienes que compensar, tu cuerpo tiene que compensar en esa vertical. Así que eso punto 1, no os obsesionéis con el 10 en la técnica, sobre todo si os falta algún recurso físico de movilidad en el hombro. Y 2, hay que entender que cuanto menos hombro tienes, más fuerza vas a necesitar por otro lado. Tampoco te olvides, o sea, sigue avanzando la progresión del pino y trabaja tu movilidad de hombro. Sí. Ahora estiramos un poquito el tema de la línea, porque lo que venía a querer traer es a los diferentes escenarios de limitaciones de movilidad y qué puertas nos van a tener que abrir por otro lado. Y es que si tenemos una limitación en movilidad en el hombro, también tener en cuenta que vais a tener que tener más requerimientos de fuerza. Va a ser menos eficiente la postura, vamos a tener que estar más fuertes para compensar. Y a la inversa, no requiere tanta fuerza, pues muchas chicas que tienen una movilidad de hombro de 10, que parten ya perfectos en el sitio, pues casi no tienen que gestionar cargas en esa completa vertical, ¿no? Entonces, pues bueno, los requisitos de fuerza serán menores. Hay que entender que eso juega una con la otra. Cuanto mejor movilidad de hombro, menos fuerza tienes que hacer. Cuando peor movilidad, más fuerza tienes que hacer. Pero entended que es un poco vuestra realidad. El que tenga esa limitación tiene que convivir un poco con esas características. Ostras, es que yo no me noto que me canso mucho. Bueno, pues tú es que tendrás que ponerte más fuerte la postura que otro, porque el hombro todavía no te abre. Y esto siempre son dos caras de la misma moneda en el trabajo de handstand, y muchas veces calisténico. La fuerza y la movilidad se compensan entre ellos. Un mejor straddle, ya sea un straddle handstand, o un Stadler, o un press, o para un straddle front lever, straddle planche, cuanto más abras, menos fuerza tienes que hacer con los hombros. Entonces, la técnica ideal para cada individuo en cada momento temporal va a depender de cuál es el rol de estas dos cosas. Idealmente, una técnica quiere minimizar el gasto energético y para eso pues, tenemos que maximizar nuestro uso de la movilidad. Lo que es una mala técnica es, tú puedes abrirte mucho, pero tienes el vicio de empujar mucho con los hombros y no sacas provecho de esa movilidad que tienes. Pero si tú estás abriéndote a tu máximo, pero tu máximo es poco, tu mejor técnica es lo que hay y te va a costar más fuerza. Y en ese sentido, en el aspecto de la fuerza, y para dar pie al paso del equilibrio, los estándares que creo que es importante es que la gente pueda hacer varios sets, 3, 4, 5 sets, de 30 segundos en pared, cómodo, no a morir, cómodo, con una frecuencia alta, 4 o 5 veces a la semana. Y esto creo que es importante, no solamente un set. Y el punto es que el aprendizaje de equilibrio es un aprendizaje motor, es un aprendizaje motriz y requiere mucha repetición, requiere mucha prueba y error, y cuanto más tiempo puedas hacerlo y con más frecuencia, mejor. Es como un niño que aprende a andar, está todo el día aprendiendo a andar, está todo el día probando a ver si puede andar, y es una persona en una situación, en un contexto de desarrollo especialmente favorable para aprender. Tú como adulto necesitas muchas veces mucha más exposición y además con unas estructuras que no están diseñadas para eso. Las manos no están diseñadas para hacer esa fuerza. El antebrazo es mucho más pequeño que el gemelo, la palma de la mano es mucho más pequeña que el pie, es más débil, etc. Entonces, quieres tener mucha capacidad de tolerar volumen. Quieres tener mucha capacidad de poder practicar para que en el momento pases a empezar a practicar el equilibrio, puedas dedicarle mucho tiempo. Porque si empiezas a practicar el equilibrio
y solo puedes hacer un par de sets y luego al día siguiente tienes que descansar porque tienes las muñecas cansadas y luego un par de sets al día siguiente y tienes las muñecas cansadas otra vez, no vas a aprender porque la práctica va a estar tan distanciada entre ellas que no va a generar el suficiente estímulo como para aprender literalmente cómo se hacen los reequilibrios. Y esto creo que también es un error habitual, no ser lo suficientemente ambicioso con los requisitos. Y eso te echa para atrás en el aprendizaje del equilibrio. Al final, eso aplica a todo el aprendizaje de habilidades. El aprendizaje de Total. skill, el aprender una habilidad, bueno, como dice nuestra tierra, cuanto más sucre més dolç, ¿no? Cuanto más azúcar, más dulce, todo lo que pueda caer va a sumar en la dirección de conseguir esa skill en las condiciones de menor fatiga posible. Para eso hay que construir capacidad de trabajo. Capacidad de trabajo. Y para construir capacidad de trabajo hay que pasar a través de la fatiga. Aunque tú dices, oye, yo quiero poder hacer los pinos sin una fatiga de morirme, porque la cantidad de aprendizaje que haces cuando la fatiga es súper alta es muy pequeño, ¿no? Eso también es verdad. Pero es que lamentablemente si no pasas un poco por el aro, si no fuerzas un poco el cuerpo, no vas a construir esa capacidad de trabajo. Y tienes que construirla. Casi nadie la tiene de primeras. Entonces, lo que tienes que hacer es exponerte. Oye, al cuarto set sale una patata ya. Vale, pues haces 3 y el cuarto no lo haces para aprender el pino, lo haces para construir capacidad de trabajo. Pero mete el cuarto set, cuando el cuarto ya no sea una patata y empieces a decir, oye, ya sale algo de calidad. Mete un quinto set, que ese quinto es para construir capacidad de trabajo. Y lo mismo con la frecuencia. Lo puedes hacer escalado, ¿no? Si quieres evitar tendinopatías, posibles lesiones y tal y cual, por abuso del uso, lo vas escalando y dices, ostras, es que un frecuencia 2 para mí es ideal en términos de recuperación. Haz un frecuencia 3, no hagas un 2. Total. Haz un frecuencia 3 y que te salga una tercera sesión, aunque sea de descarga, a mitad de sets y salga muy regulera, pero hazla hasta que no salga regulera. Y cuando no salga regulera, haces una cuarta. Idealmente, cada día. Sí, desgraciadamente el pino es una habilidad muy ambiciosa y o muy demandante a nivel temporal. Es mucho mejor hacer sesiones de media hora todos los días que hacerte una sesión de 2 horas 2 veces a la semana. Porque vas a estar muy fatigado y no vas a poder trabajar con calidad a partir de 3/4 de hora y demás. Y en ese sentido, la frecuencia juega un rol significativo. Y especialmente para el aprendizaje de la parte de adaptabilidad, que es el equilibrio. Y aquí, otra vez, súper fan de aprenderlo desde pared. Aprender desde pateo es muy difícil aprender a llegar al punto exacto donde tienes que estar. Al principio hay que ser muy, muy, muy meticuloso y muy cuidadoso con el llegar al sitio. Quieres poder colocarte con una precisión exquisita en la posición de equilibrio y mantenerte ahí con un pelín de apoyo. O sea, yo le digo a la gente que se ponga en tijera, o sea, con el pecho a la pared, sacas una pierna y no es que la otra pierna te lleve, aunque lleve un poquito de peso, sino que tú aprendes a separar el peso hasta que el pie que está tocando la pared está ingrávido. No estás apoyado en la pared, sino que estás en el punto que dices, uy, un poquito más y me paso. Empiezas a estar cómodo ahí. De vez en cuando pásate, también de vez en cuando. Empieza a estar ahí cómodo. Y una vez que estás un poquito, ya estás cómodo ahí, dices, vale, estoy en el punto justo antes de caerme. Empieza a trabajar el equilibrio, que es pasarte un pelín, o sea, quitar el peso del dedo de la pared y utilizas las muñecas, que es el punto 1. Claro, el reequilibrio debería generarse con empujar con las muñecas, flexión de muñeca, apretar con la punta de los dedos también, o sea, combinado, y que esa fuerza que haces con las muñecas se propague por el cuerpo para traerlo de vuelta a la pared. Entonces, tensar bien el abdomen, tener bien prieto todo el cuerpo para que vuelva. Si intentamos equilibrar una cuerda, en vertical es imposible, porque cualquier fuerza que hagas se cae. Pero un palito, tú puedes cogerlo desde la base y lo puedes mover. ¿Por qué? Pues porque ese palito, las fuerzas que aplicas en la punta se transfieren a lo largo de todo el cuerpo. O sea, al principio, luego uno aprende a relajar y toda la historia, pero al principio, todo lo tenso que puedas, echo un palo, extendido, Ni respires, hombros ni elevados, respires. ni respires. Ni respires. Ese es un punto interesante, chulo, un detalle chulo, que no es lo más relevante del pino, pero que se oyen opiniones enfrentadas todo el rato en los diferentes coaches. Y lo que no entienden muchos profesionales es que depende de la fase de la progresión en la que estés, tienes o no tienes que respirar. En el aprendizaje de una técnica, cualquiera, no solo en el pino. Cuando estás al principio quieres tensión, como decías. Quieres que todo sea
Un palo súper rígido para que la compensación que tú generas desde la base sea lo más fidedigna posible a lo largo de todo el segmento y no se generen compensaciones por arriba que lo anulen y haga que todo sea todavía más difícil y más caótico. ¿Quieres que todo sea un palo, que no se mueva nada, hacer que haya el mínimo número de factores posibles a tener en cuenta? Todo muñeca, perfecto, perfecto. Si respiras, relajas, empiezas a moverte. No respires, apriétalo todo. Cuando eso ya está en orden, cuando ya estoy relativamente tenso y puedo empezar a permitirme respirar poquito a poco, empezar a respirar, me generará menos fatiga los sets, generaré menos tensiones, seré más eficiente un poquito con el gesto. Pero en el inicio del aprendizaje de skills, de muchas skills, no respires, luego ya respirarás. Sí, y además para aprender equilibrio es otro aspecto de por qué la variante de pecho a pared es mejor, porque el equilibrio, como decía, bueno, no tenemos pulgares ni dedos en la parte de detrás de la mano. Parece muy obvio, pero es importante. Eso quiere decir que las correcciones cuando te quedas corto son muy difíciles. Porque en el momento del peso se te desplaza el talón de la mano, hay que hacer un poquito de flexión de codos, tirar los hombros un poquito en pronación, pero es más complicado. Lo ideal es que el peso esté en el centro de la mano y en el momento se va un poquito hacia la palma, levantas dedos y vuelve. Entonces la mayoría de las correcciones son empujando con los dedos. Esto no es así con otros elementos, como pueden ser las barras paralelas, que te permiten corregir hacia adelante y hacia atrás. Pero, entonces, claro, si tú estás con la espalda contra la pared hace la función de la mano, que te evite pasarte hacia adelante. Entonces, estás supliendo lo que quieres aprender. Y es muy difícil, entonces, acostumbrarte a usar adecuadamente el apretar con los dedos de las manos y apretar el abdomen para traer los pies de vuelta hacia el otro lado. Mientras que cuando estás con el pecho en la pared, te puedes ir hacia adelante, que es lo que quieres aprender a corregir, y cuando te vas hacia atrás, que es donde no lo puedes corregir, tienes la pared que te soporta. Entonces, a nivel estructural de equilibrio, tiene mucho más sentido aprenderlo con el pecho a la pared. A pesar de que da más miedo, evidentemente, porque te puedes ir hacia adelante, pero eso es lo que quieres trabajar. Evidentemente, claro, pero eso es un problema que tienes que haber solventado antes. O sea, tú antes de estar ya en la fase de en todos mis sets me expongo a irme de boca, en la fase de equilibrio ya de estar en tijera y buscarlo, tengo que tener confianza en pasarme. Tengo que hacer esas ruedas laterales, trabajar esas salidas que nosotros solemos programar, primero saliendo por el lateral, quitando una mano y luego cada vez yendo un poquito más hacia adelante, en fin, una estrategia de progresión. Lo atiendes, tengo full confianza en pasarme, sé salir de un pino cuando me paso, ya está. Ya no hay más historias. Ahora vamos al set más efectivo, más eficiente para el aprendizaje del equilibrio, que es con el pecho a la pared. Con la progresión de la tijera, que he mencionado antes, que creo que vale la pena darle un poquito más pues eso, tira un poco más de la goma con la progresión. Sí. La tijera es esa posición en la cual tú primero has construido, ¿verdad?, medio minuto de pecho a pared. Ese medio minuto de pecho a pared no estás ahí como una salchicha colgada. Estás poniendo la atención a la forma. Estás poniendo atención a aprieta abdomen, estoy aquí, tal y cual, intento elevar las escápulas, respira. Intento ser consciente y generar tensión en la postura a pesar de que no la necesito para tener equilibrio, ¿verdad? Entonces, eso, cuando lo has interiorizado un poquito, entre comillas, en esa posición de pecho a pared, te separas un poquito de la pared y tienes contacto con la pared ahora solo con un pie, ya no es con todo tu cuerpo. Ya no debes necesitar ese feedback de la pared para decirte si estoy con los segmentos bien colocados o no, porque ya llevo unos meses probablemente de trabajo de esa línea y de esa fuerza, de ese medio minuto o de ese minuto en pared, y ahora ya la siguiente tarea es el equilibrio, ¿no? Entonces me voy a poner un poquito más lejos, de tal manera que estoy separado de la pared y todos los segmentos están en la vertical hasta la cadera, como cuando estaba pegado a la pared, y entonces ahora ahí las piernas, una pasa hacia adelante y la otra va hacia la pared. ¿Ok? Pero tensas, no relajadas, y tienen que estirarse como si fuera una Y, una posición de tijera que nosotros llamamos. El pie que está hacia la pared contacta la pared, al principio con mucho peso, ¿no? Entonces tú estás en esa tijera y lo que tienes que hacer, la primera tarea que nos hemos saltado en la progresión, pero que nosotros siempre lo programamos es, primero tienes que estar cómodo de la tijera, y la tijera tiene que estar técnicamente bien. Ya no tienes ese feedback de la pared para estar con el torso vertical. Pues ahora sí, esa es la parte que yo me refería antes de sí. Te mantienes en posición de casi equilibrio, pero con un pie en la pared. Pero con un pie apoyado, claro. Eso es. Y cuando eso es sólido, que hay veces hay gente que son 2 sesiones, hay gente que son 2 meses. Lo que te lleve,
tener esa propiocepción clara de que, vale, pues tengo la cadera encima de los hombros encima de la mano, bien vertical, la Y no está rara, no estoy doblando una rodilla, no estoy haciendo nada extraño. Vale, sí, estoy haciendo la tijera, la Y. Ahora empiezo lo que tú comentabas, ¿no? A buscar esa ingravidez, a cada vez más el apoyo que sea más con la puntita del dedo gordo ahí, que casi ya no dejo peso en la pared y el peso no noto en las manos y noto cómo puedo hacer fuerza desde los dedos, y ahí empezamos esa progresión de búsqueda del equilibrio, ¿no? Sin buscar cerrar los pies. Primero el equilibrio lo aprendes con tijera, porque en el momento 100%. estás aprendiendo, si mueves cualquier cosa te caes. Entonces, bloqueas todo y muy poquito a poco te separas de la pared en tijera y mantienes la tijera. E intentas aprender a equilibrar en tijera. Una vez que en tijera puedes aguantar 15-20 segundos de forma consistente, puedes empezar a, poquito a poquito en los sets, cerrar los pies. Y esto va a llevar medio o mucho tiempo dependiendo de la persona. Sí, yo no Aprender a recomiendo. desarrollar ese tiempo. No recomienda a nadie juntar los pies si no hace por lo menos 10 segundos consistentes de equilibrio en la tijera. Tienes que poder sostener esa tijera y estar relativamente cómodo en la postura para meterle una métrica más todavía, hacerlo todavía más difícil, que juntar los pies es todavía más difícil. Porque si los juntas como rápido para querer acertar exactamente la Te vertical, caes. te caes 9 de cada 10, entonces es cero eficiente. Entonces construyes en esa tijera esa primera base y luego aprendes a cerrar. Que eso muchas veces es una skill, y eso veo que incluso algunos de nuestros estudiantes suelen tener prisa ahí. Enseguida, cuando ven que pueden cerrar, ya lo quiero trabajar aquí. No, tienes que ser consistente en abrir y cerrar esa tijera, entrar y salir de esa tijera. ¿Ok? Porque no solo la quieres para ir a pies juntos y seguir construyendo ese equilibrio a pies juntos hasta llegar a ese medio minuto, sino que el día de mañana, cuando llegues al medio minuto y te llevemos de la mano ya fuera de la pared y empieces a trabajar los pateos, si no sabes juntar de tijera a pies juntos, el pateo se dificulta muchísimo. Porque patear, que esto es igual adelantarme un poquito en los acontecimientos, pero podemos hablar de esto, patear a la tijera es infinitamente más sencillo de acertar que patear a la completa vertical. Yo suelo patear a la vertical, no a la tijera, pero llevo haciendo el pino toda mi vida. Tengo la skill súper rodada. Cuando no tienes la skill muy rodada, patear a que un pie vaya a la vertical y el otro suba con la inercia exacta a la misma vertical y que todo sea perfecto, es una pesadilla. Si tú pateas a una tijera, la tijera puede ser más ancha, más pequeña, puedo corregir la anchura de esa tijera y tengo un espectro de fuerza que puedo hacer para acertar en mi equilibrio. Incluso yo hoy en día lo hago, o sea, el 80% de mis pateos van a la vertical, pero a lo mejor el 20% fallan. Y no me caigo, sigo haciendo que sea un pateo válido porque abro las piernas a la anchura de la tijera que toca ese pateo, ¿no? O cuando yo creo estás que en es una posición no... Cuando estás en una posición no ideal, es el primer pino del día, no estoy caliente, quiero hacerme una foto encima de esta estatua y estoy en una posición un poquito incómoda, subes a una tijera súper agresiva, o sea, súper abierta, reequilibras ahí y luego cierras. Además también porque el centro de masa está ligeramente más bajo y facilita el reequilibrio. Es mucho más Entonces, fácil. sí. Estándar, yo diría, es el mismo que antes. 30 segundos de equilibrio consistente. O sea, de tus 5 a 10 sets de handstand diarios, vamos a decir, más de la mitad tienen que ser de unos 25-30 segundos consistentemente para sacarte de la pared y empezar a practicar el pateo. Y el pateo, al igual que lo demás, es un skill per se. Y hay que aprender a patear. Y al principio no puedes hacerlo, al igual que todo esto te lo puedes saltar y puedes patear directamente y aprender. Yo aprendí así, es una forma muy ineficiente de aprender, pero se puede aprender. Yo aprendí de manera El terrible pateo- y anda que no nos echamos horas tú y yo para corregir luego línea por haber aprendido mal. Claro. Y el pateo per se, lo que creo que es importante, sobre todo cuando empiezas a patear, es no intentar patear a tu set de equilibrio. No pateas a intentar aguantar 30 segundos. Porque al principio quieres acumular una gran frecuencia de pateo. Quieres acumular 20, 30, 50 pateos en una sesión. Y para eso, los pateos no pueden durar 30 segundos, porque entonces haces 50 sets de equilibrio. Entonces recomiendo que la gente haga pateo, y una vez has encontrado el equilibrio, 5 o 10 segunditos de, ya no tengo el movimiento del esto y estoy en el sitio, el temblor, bajo y pateo otra vez. Y haces sets
pues eso, de 5 o 10 pateos y acumulas 20, 30 pateos por sesión. Y eso la gente lo aprende relativamente rápido. Sobre todo una vez que tienes el equilibrio y una tijera decente. También recomiendo aprender la tijera a diferentes distancias. No una tijera muy cerquita, sino cada vez un poquito más lejos de la pared. Para aprender tengo una tijera muy abierta y desde aquí saco el peso y cierro. Y eso es relativamente sencillo. La gente lo aprende bastante bien. Pero porque si sabes ya encontrar equilibrio en tijera y sabes cerrar y sobre todo sabes el equilibrio, sabes el punto que estás buscando. Cuando tú pateas y no has trabajado el equilibrio antes en pared, estás pateando a lo desconocido, estás pateando a ver si caigo por milagro en este punto que no sé ni dónde está. Si tú sabes exactamente cómo se siente la posición de equilibrio, cómo se siente el estar aquí, lo puedes buscar de forma dinámica. Primero tienes que hacerlo muy poquito a poco y luego con el dinamismo de la tijera, que se combina con esa parte de semi-press que decíamos, ¿no? Subo la tijera y entonces la tijera la pongo en una apertura u otra dependiendo de si voy un poquito más corto, un poquito más pasado del pateo. Y entonces empieza lo que la gente puede decir, se hace el pino. Entonces, pero fíjate todo el camino que hay atrás y todo el desglose de habilidades. Y una vez que que llegas a este punto, es cuando empieza el camino divertido de verdad. Es cuando puedes hacer pinos por la calle, puedes ir a entrenar al parque y puedes empezar a desarrollar, un pino con pateo también de unos 30 segundos, que no costará muy mucho, y a partir de aquí la práctica se diversifica. Es cuando empiezas a jugar, ¿no? El desarrollo horizontal que llamamos. Por cerrar la parte del pateo, yo daría 2 claves que creo que son muy importantes a tener en cuenta. Uno es no patees al aire, no intentes, o sea, igual que el equilibrio no lo construyes al aire, no patees al aire, patea a la pared. En este caso, back to wall. Entonces, pateas a encontrar la pared, ¿ok? Y desde ahí, si te pasas, rectificas el equilibrio. Si te quedas corto, recalibras y el siguiente pateo vas más pasado. Y hay 3 claves. Una es esta, el elemento de la pared en la construcción. 2, la norma de intercala fallos. No falles de la misma manera todo el rato. Yo creo que ese es un gran metatip para esto. Es que gran tip. Si todo el rato me quedo corto, la rectificación que hago a no quedarme corto siempre es súper pequeña. En cambio, si yo tengo el feedback opuesto, si yo me quedo corto y me esfuerzo a pasarme la siguiente repe, me da muchísimo feedback. Ostras, esto era muy poco, esto es mucho, tengo que coger algo intermedio ahora. Y ajusto, ¿ok? Poneos la norma, si falláis de manera consecutiva de la misma manera 2 o 3 veces, exagerarlo el fallo en la dirección opuesta. No podéis fallar de la misma manera 2 veces. Yo creo que eso es un gran... Porque además, el fallar pasándose tiene un beneficio respecto al fallar y quedarse corto, y es que pasas por el punto de equilibrio. Por lo menos hay un momento en el que dices, estaba ahí, mierda, me he ido. Y entonces lo identificas. Si estás corto, nunca lo identificas. Nunca sabes cuánto más me queda hasta el punto de equilibrio. Y un par de tips técnicos. El pateo no hay que patear de talón. No hay que pensar en llevo el talón hacia arriba, porque entonces das una coz muy agresiva y se te queda la cadera muy baja, que es súper común, hacer un escorpión y no subir. El pateo tienes que pensar en subir el pecho y la cadera encima de los hombros. Es más bien el pequeño impulsito de la pierna de abajo que te sube a montarte encima de los hombros. Entonces piensa en montar encima de los hombros. Pon los hombros encima de las manos antes de patear y carga los hombros antes de patear. O sea, no te pongas con todo el peso en las piernas e intentes saltar, ponte con las manos en el suelo, pon los hombros encima de las muñecas, carga los hombros todo lo posible y que el pateo sea, dentro de eso, lo más sutil posible. El empuje mínimo necesario para subir el peso encima. Y como bien has dicho, si te da miedo o no ves que no funciona el patear al aire libre, te pones la pared detrás. Siempre está bien. 100%, porque luego es que la puedes usar igual que para construcción del equilibrio hasta el final del camino. Tú pateas, te quedas corto, pateo, me paso. Y voy haciendo hasta que consigo patear a la tijera sin tocar la pared. ¿Ok? La pared está ahí, pero no la he usado. Y cuando voy teniendo éxito cada vez más, va a llegar el momento en el que digo, ostras, pues si 4 de cada 5 ya no toco la pared, pues entonces ya no la necesitas. Ya no necesitas tener ese rol de, oye, me frena y me ayuda a recalibrar un poquito y no tener que
estar todo el rato volviendo desde un pino pasado, si la pared, al sitio, ¿no? Sobre todo en la primera mitad, yo diría, de la progresión es súper importante. Sí. Y luego ya, lo dicho, una vez que puedes aprender a hacer pino en freestanding, libre, lo escalaría igualmente en variante a pies juntos, no mover nada, no variar nada, hasta unos 30 segundos consistentes, la mayoría de los sets. Sí, totalmente. Más adelante tiene su beneficio también que intentéis escalar hasta el minuto para tener un buen margen de maniobra para casos más avanzados, pero eso lo haría en paralelo, lo suelo hacer en paralelo. La gente que lleva los 30 segundos le empiezo a enseñar nuevas cosas de hacer el pino y luego siempre hay una pequeña parte de resistencia, donde te intentas pelear por mantener el máximo tiempo posible sin pensar tanto en la forma ni en jugar tanto. Es más bien aprende a estar, porque también el pasar mucho tiempo en pino o el buscar pasar mucho tiempo en pino tiene un componente autocorrector de eficiencia. Si estás haciendo mucha fuerza, no vas a aguantar un minuto en pino. Entonces te fuerza a aprender a empezar a relajar, a lo mejor perder un poquito de línea en pos de estar mucho más cómodo, que también es un paso intermedio importante. Ya no necesitas estar súper tenso y sin respirar, empiezas a poder respirar, a relajar un poquito el abdomen, a cargar un poquito más la escápula y menos el hombro. Y eso simplemente, a base de forzar el buscar tiempo, el cuerpo te lo va enseñando. Sí, me parece clave. ¿Y qué hacemos después? ¿Qué hacemos cuando ya tenemos ese medio minuto sólido, un minuto sólido en pino, en equilibrio ya, pateando libremente, en esa posición de piernas juntas que nosotros llamamos straight handstand? Cuando eso está hecho, ¿cuál es la siguiente parte del currículum? ¿Qué es lo que se ataca después? Si a mí lo que me interesa es, incluso si a mí lo que me interesa es el pino en una mano. Abrir las piernas. Abrir la pierna. Para Abrir todo la el pierna. mundo. Me da igual lo que te interese. Aprende a hacerlo con las piernas abiertas. Sí. La variante con piernas abiertas, que nosotros llamamos straddle, es de las más importantes, porque es una variante especialmente estable. Es la más fácil. Te permite bajar mucho el centro de masas y te da mucha más estabilidad con menos correcciones. Te permite aguantar mucho más tiempo y es una parte clave por la que vas a tener que pasar en casi todo lo que hagas, sea flexión lateral, sea presses, sea pinos en la mano. Entonces, estar muy cómodo. Mexican, casi todo pasa por straddle. Casi todo es más fácil, casi todo lo intermedio y avanzado. No solo pasa, que muchas veces literalmente pasan por la postura, sino que la versión en straddle es significativamente más sencilla que la versión en piernas juntas. Sí, la primera aproximación a casi cualquier movimiento la vas a hacer en Es straddle. straddle, sí. 100%. Sí. Entonces, pues Uno ya tienes tu podría argumentar- objetivo. Claro, uno podría argumentar que la versión con piernas encogidas tiene la misma característica, tiene un centro de masa muy bajito, pero como tienes las piernas delante de ti, tienes que sacar mucho el culo, tienes que encoger, a nivel de equilibrio es mucho más complicado. Con la No tiene excepción un de desplazamiento adecuado. gente con movilidad nivel Dios de lumbar. Yo he visto algunas, sobre todo mujeres, que tienen muchísima capacidad de, no solo anteversión pélvica, sino ya llevar la extensión de la lumbar a niveles muy locos, que consiguen no tener que hacer nada de lean. Lean es ese desplazamiento hacia adelante que a veces tiene el hombro cuando pasan cosas, ¿no? Como que bajamos nuestras rodillas hacia nuestro pecho. Si no tienen muchísima capacidad de extender la lumbar, ese llevar las piernas hacia abajo en un tuque, en una posición de piernas recogidas, nos hace tener que compensar con un poco de lean. Y eso hace que sea ineficiente, que en términos de fuerza sea mucho más exigente. Si tienen mucha capacidad de extensión lumbar, eso lo compensa, se pueden mantener el hombro en su sitio, pero es muy anómalo. Yo he visto pocos casos que no sea gente de circo. Sí, de hecho, siempre que algo en el pino se mueve hacia un lado, otra parte del cuerpo se tiene que mover hacia el otro, porque si no Sí. te caes. Siempre. Idealmente, bueno, por defecto para la mayoría de gente es sacar el hombro. Bajo las piernas, saco el hombro. Pero esto te pone en una posición en la cual el hombro se lleva carga y te cansa. Entonces, idealmente tú quieres que el hombro se mantenga siempre en la vertical. El hombro siempre alineado. ¿Y cómo compensas? Con la cadera. A la hora de hacer un pino en straddle, con las piernas abiertas, o cualquier otra variante que tenga un movimiento frontal, las piernas van a pasar por la parte de adelante atrás.
Entonces el culete tiene que ir hacia el otro lado. Y eso cuesta mucho entender. La mayoría de la gente que empieza a hacer straddle hace una banana. O sea, abre las piernas y las deja pasar. Las arquea y genera un arqueo. Porque es muy contraintuitivo que lo que hay que hacer para abrir las piernas es rotar externamente y flexionar la cadera. Tienes que traerte las piernas hacia adelante. Tienes que hacer como si quisieras bajar del pino. Y cuando intentas bajar las piernas, tienes que sacar un poco el culo. Evidentemente, cuanto más flexi tengas, las piernas van más abducidas y el desplazamiento de la cadera es menor y estarán más en horizontal. Si no tienes mucha flexi, lo más normal es que desde un punto de vista lateral las piernas se queden unos 45 grados, un poquito más abajo y el culete un poquito menos sacado. Pero tenemos que intentar trabajar nuestra mobility para llegar a que las piernas se encuentren en el plano horizontal. Que el plano que forman las dos piernas sea más o menos horizontal y con un mínimo desplazamiento de la cadera. Y aquí viene un punto que yo creo que es muy interesante, que es que aunque te interese el pino por encima del resto de opciones de diferentes posiciones de equilibrio, es un buen momento de salirse un poco transversalmente y tocar lo que podemos llamar todas esas pequeñas skills, todos esos pequeños equilibrios que hay, que son mucho más sencillos que el pino, que quizá el ideal sería haberlos hecho antes de aprender a hacer el pino, pero si no, es el momento en el que le suelo recomendar a la gente, oye, no sigas yendo a cosas locas, adquiere todo esto, te va a enseñar un millón de pequeños detalles y pequeños matices que luego te van a pagar dividendos probablemente en alguna fase del camino. Como por ejemplo en esta, aprender la posición de straddle de la cadera es una skill en sí misma. No es pino en straddle. El equilibrio tú lo has aprendido a gestionar de muñeca. Y ahora la posición de lo que es el straddle, de sacar culete, abducir, rotar externamente, todo esto es una cosa en sí misma, que lo haces también en un front lever, si te interesa la habilidad en calistenia, que la haces en un pino de cabeza y antebrazos, que en términos de equilibrios es infinitamente más sencillo que un pino normal, ¿no? Entonces, si aprendes ese straddle fuera del pino, la incorporación de ese straddle en el pino se ve infinitamente acelerada la progresión. Tiene que aprenderlo en mitad de un elemento complejo, es más difícil que aprenderlo fuera del elemento complejo. Entonces, pues bueno, recomendación, pino de cabeza y manos, trípode de cabeza y manos o trípode de cabeza y antebrazos. Los dos son súper sencillos, No sé si tenemos nosotros algo de tutoriales sobre esto por internet para que la gente consulte. Si la gente compra el protocolo Bambú... El protocolo Bambú hay, es verdad. Viene incluido una guía de introducción a las inversiones, que son todo esto de la posición del cuerpo de yoga, inversión de antebrazos, de trípode, de antebrazos con cabeza y no sé si alguna más. Sí, crow pose y no sé si alguna más. Sí. Con todo esto de el miedo, las salidas, detalles técnicos y demás. Y empezar ahí, no solamente ponerles la posición, sino, como decías, jugarla. En todas estas se pueden hacer presses, se pueden hacer flexiones laterales, se puede trabajar el straddle, transiciones entre vertical, abrir, cerrar, tijeras... Las transiciones entre posiciones, el dinamismo, ¿no? Que eso es un poco el siguiente paso que yo recomendaría. Cuando normalmente ya aprendes a sostener un straddle también medio minuto, como en un pino con piernas juntas, lo siguiente que más valor te va a dar es aprender a cambiar de una posición a la otra. Y nosotros solemos prescribir eso, de hacer entre 5 y 10 repeticiones sólidas por set, de abrir y cerrar, que tengas consistencia en el cambio de posición. Antes de meternos con una posición nueva, quizá un poquito más difícil, que es la posición de tuck, ¿no? De piernas recogiditas. Sí. Y luego lo mismo, una vez eso está construido, pues empezamos a hacer transiciones desde ese tuck a straddle y desde ese tuck a piernas juntas, y tenemos como las 3 transiciones entre las 3 posiciones. Y usted da que además las transiciones, además de darte luego la consistencia de puedo cambiar de forma rápida, de forma eficiente, de forma precisa, que es importante porque si te tiras 10 segundos haciendo la transición de piernas juntas a piernas abiertas, son 10 segundos que estás acumulando fatiga. Y si tienes que pasar 10 segundos abriendo y luego 10 segundos cambiando una mano y luego ya te has cansado, ya bájate. O sea, lo suyo es subo, clavo, abro y en 2 segundos estoy listo para meter el set de lo que quiero hacer. Pero además es que las transiciones introducen un pequeñísimo elemento de caos. Cada transición es ligeramente diferente a la otra, te sacan un poquito del equilibrio, entonces aprendes a reequilibrar no solamente en posiciones estáticas
y precisas de movimientos cuasi estáticos, sino con un poquito de bailoteo, con un poquito de dinamismo, de qué pasa si me paso un poquito, ahora me quedo un poquito corto, ahora tengo que corregir. En escenarios más complejos, claro. Claro, y en este momento de la práctica yo también recomiendo a la gente que es un buen momento para que explore mucho el pino y lo juegue mucho. Que no solamente lo tenga en la práctica, sino que diga, voy a probar esto, voy a probar esta otra cosa, voy a probar hacer un pino en esta otra superficie, voy a hacerme fotos haciendo pinos en macetas, en estatuas, en tal, en diferentes alturas, en diferentes superficies, porque no debería ser tu práctica solo jugar, porque evidentemente es una mala idea, es demasiado aleatoria como para desarrollarlo, pero sí que te empieza a dar un vocabulario y te empieza a desarrollar la skill de esto es estar invertido, porque hasta ahora solamente has desarrollado la habilidad de esto es estar invertido con las manos planas sobre un suelo de madera en mi gimnasio con 4 metros de espacio a mi alrededor, en silencio y con el metrónomo de fondo. No quieres eso, quieres puedo estar invertido. Y puede estar invertido con un brazo más alto que el otro, puede estar invertido con las manos asimétricas, con tal. Desarrollar esa conciencia corporal, que va a llevar años, por supuesto. Va a llevar años si no le das una prioridad alta. Si no le das una prioridad alta, con el tiempo lo vas a seguir haciendo mejor y en cuestión de años vas a llegar. Pero si para ti es importante, que yo creo que es muy importante, y lo metes por sets, Total. lo puedes construir relativamente rápido. Y es que yo lo visualizo como una skill en sí misma. La frustración va a venir, o sea, os lo digo, todo el que construye un pino, crees que ya sabes hacer pino, ya te salen 4 de cada 10 intentos de medio minuto, no necesito la pared, sé hacer esta movida, por fin sé hacer esta movida. Y también lo sé hacer con piernas abiertas, estupendo. Como el domingo en el campo con la familia, voy a enseñarles cómo hago mi pino y no sale nada. ¿Cómo puede ser? Ya no sé hacerlo. ¿Qué ha pasado? El entorno es diferente, ha cambiado mínimamente una variable, el suelo de la piscina tiene un poquito de curva o está en cuesta, no es exactamente el setup del gym y se va todo al traste, ya no sé hacerlo, se me ha olvidado por completo el pino. Hay que pasar por esa etapa de variabilidad en el entorno del pino. Es súper importante, en posiciones irregulares, como decías, rampas con una mano un poco más alta que la otra, con los codos un poco flexionados, en fin, variabilidad. Ponte en el gym, coge 3 colchonetitas finas y pon una mano encima. Intenta hacer el pino de esa manera. Intenta hacer el pino con una mano encima de un taco de yoga. Y dedícale 10 minutos a jugar. Al final va a salir algo. Y vas a estar un poquito más cerca de construir esa confianza y esa capacidad técnica, porque la capacidad técnica, creo, que la parte skill que cambia. Cuando cambian esos matices, la capacidad técnica es relativamente baja, el matiz de cambio. Lo que cambia a nivel significativo es tu confianza con el setup. Ostras, es que esto ya no es igual, ahora, ostras, ¿cómo lo hago? Porque ¿Y si me caigo, qué pasa? Nada, la parte de lo mismo que adelante antes. ya es diferente. Estoy en un bordillo de 10 centímetros. Pánico. Totalmente, pánico absoluto, por un bordillo de 10 centímetros. Cuando haces lo de siempre y ocurre lo de siempre, no pasa nada. Solo tienes que exponerte al estresor, idealmente en un entorno controlado, y de esa manera vas a normalizarlo, vas a interiorizar los pequeños matices de ajuste que van a requerir. Y cuando adquieres esa experiencia, sobre todo lo que digo, esa parte de confianza, luego te metes en entornos diferentes en los que no te has expuesto antes, los atacas con confianza y los ajustas rapidísimo. En 2-3 pateos, pam, 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 ya estoy, ya me he adaptado al matiz de este entorno, de esta superficie o lo que sea, ¿no? También creo que es un muy buen momento para introducir algunas de las herramientas que pueden ser luego críticas, como es el aprender a equilibrar en paralelas, por ejemplo. Las paralelas requieren una posición muy diferente de manos, porque están paralelas, pero tienen ciertas características que creo que es importante pararse una temporada y decir, voy a aprender a hacer el pino en paralelas. Para aprenderlo, si eres una persona habilidosa, puedes simplemente patear a paralelas y tal, pero si quieres tomártelo con calma y muchas veces acelerar el aprendizaje, repite exactamente todos los pasos que has hecho hasta ahora para aprender el pino en el suelo con paralelas. Ponte en pecho a pared, construye equilibrios desde pared, aprende a patear y en cuestión de unos meses lo aprendes. Y creo que es muy importante por 2 motivos. Uno es el agarre más estable. Es con el que puedes hacer mayor fuerza de corrección, porque puedes corregir hacia adelante y hacia atrás. Tienes el juego hacia adelante y hacia atrás, y eso es súper útil. Y luego porque es una posición de muñeca neutra. En algún momento de tu práctica de pinos
te vas a lesionar la muñeca. Va a suceder porque nos ha pasado a todos. Poder seguir manteniendo tu práctica de pinos, a pesar de tener molestias en la muñeca, porque puedes trabajar en paralelas, es algo muy valioso. Porque entonces puedes seguir haciendo lo que sea que quieres hacer, a pesar de tener que hacer una pausa para el estímulo de la muñeca. Y esto es especialmente relevante cuando quieres desarrollar habilidades más avanzadas que requieren adelantar mucho el hombro y tienes que acumular mucho volumen. Por ejemplo, estás empezando a trabajar press y quieres hacer muchos presses y todos los presses te echas mucho hacia adelante. Bueno, si no eres una persona con mucha movilidad de muñeca o mucho espacio intraarticular, pues a lo mejor no te pasa nada. Las abres un poquito lateralmente y ya puedes. Pero a lo mejor eres una persona que 90 grados de flexión de muñeca es tu límite y estás mucho tiempo de forma regular forzando esa muñeca. Puede inflamarse y puede molestar. Entonces, acumular tu práctica de presses en parte en suelo y parte en paralelas te permite desarrollar toda la dinámica del hombro, toda la fuerza de codo, de hombro, abdominal, lumbar, toda la historia, sin forzar la muñeca. Y además, como es el aparato más estable, que tiene esta corrección adelante hacia atrás, tienes ese bonus que decíamos antes de puedes centrarte más en empujar y menos en reequilibrar a la hora de desarrollar, por ejemplo, los presses. Y luego lo trasladas al suelo. Sí, diré bonus punto para todos aquellos que venís de alguna disciplina de fuerza, que tenéis vuestros requisitos de fuerza, vuestras capacidades de fuerza del tren superior en los pinos están muy por encima de los requerimientos mínimos. Para todos vosotros, el uso de las paralelas suele ser muy indicado como fase de aprendizaje de las skills más avanzadas, porque podéis abusar de esos recursos. Yo, en mi caso, me ha pasado casi en todas las skills avanzadas de pino. Los primeros Mexican los aprendí en paralelos, las primeras flexiones a pino las aprendí en paralelas. Es que casi todas, mis primeros presses, mis primeros flags, casi todas las avanzadas, menos pino a una mano, evidentemente, pues porque la base es mucho más pequeña, que también se puede hacer, pero todas las demás las aprendí primero en paralelas. ¿Por qué? Porque estoy muy fuerte en upper body y puedo abusar de este recurso físico, hacer más compensaciones desde aquí para tener más margen en el aprendizaje en la fase inicial de la progresión. Y una vez ya lo controlaba en paralelas, lo pasé a suelo. Sí, en ese aspecto creo que también me gusta distinguir en dos. Bueno, las paralelas para los pinos idealmente bajitas. No os pongáis a aprender paralelas en paralelas de 1,20 m, porque es una mala idea, aparte de porque cansa mucho subir, tiene un factor psicológico muy alto y te vas a cansar. No es una buena idea. Entonces, paralelas bajitas, yo recomiendo lo más bajitas que puedas, que te quepa la mano. Y hay dos tipos de paralelas. Unas son, claro, las cortitas, que están muy bien porque son muy portátiles. Te las puedes llevar aquí y allá, te las metes en la mochila. Si podéis, y os vais a tomar en serio la práctica del pino, os recomiendo invertir en unas paralelas decentes de madera. De madera, con un diámetro más o menos cuando cierras el dedo índice con el pulgar, o el dedo corazón con el pulgar, ese es más o menos el diámetro que me gusta. Si son muy finas, se clavan un poco, si son muy gruesas no puedes corregir bien, y la madera absorbe mejor el sudor y te da mejor grip. Pero las paralelas cortitas tienen un contra, y es que tu base es más estrecha. Entonces tienes un poco de menos margen de corrección. Unas paralelas relativamente grandes, del tamaño de tu antebrazo, más o menos. Si las tienes y quieres hacer la inversión porque sabes que esto va para largo, te gusta mucho la calistenia, que haces plancha, haces hasta push-up y quieres empujarlo, también es una muy buena herramienta. Pero bueno, a malas te compras las paralelas de 5 euros de Decathlon, que pues son de plástico y son portátiles y hacen un papel estupendo. Todos hemos empezado por ahí. Todos hemos empezado por ahí, claro, no vas a gastarte 150 euros en 2 juegos de paralelas. Claro. No. Al respecto. Y esta es una fase muy larga en realidad, pero muy versátil. La fase en la que empieza a aprender a hacer el pino, en libre, piernas juntas, piernas abiertas, diferentes superficies. Y como decíamos, para poner un poquito de orden, que la gente intenta hacer todo un poco de lo mismo, me gusta tener, evidentemente, siempre un calentamiento en tu sesión, calentamiento de muñecas, un poquito de línea, 2 o 3 sets de posiciones o gestos que tengan muy controlados. Luego tus sets principales de una cosa de lo que estás aprendiendo ahora, claro. Claro, estoy trabajando transición, estoy trabajando posición en tuck, en agrupado, estoy trabajando posición con piernas abiertas.
lo que sea, una cosa, estoy trabajando el pino en paralelas, lo que sea, una cosa que es el mayor parte de tus sets, ¿no? De 5 a 10 sets, vamos a decir. Y luego deja unos 10 minutos finales de exploración. Que aquí también te recomiendo tener un par de cosas en mente. No hacer cada día una cosa, sino decir, mira, voy a jugar con eso, una mano más alta que la otra. Pues juega con la mano más alta que la otra hasta que lo tenga más o menos dominada y luego otra cosa. Y varía en esa parte. Sí, Tómatelo o otras libre. inversiones, el bowl levers, que si tal, que si cual. Parte de juego, exploración, 100%. Porque es que no solo te va a enseñar cosas que no te enseña tu práctica principal, sino que te aprende a descubrir dónde están tus límites desde un punto de vista más transversal, no vertical. Desde un punto de vista vertical, en cuanto a dificultad de la cosa que estás haciendo... Ahí está rápido ahí. En un punto de vista de crecimiento vertical es la skill la que estás trabajando principalmente ahora. Pero en un punto de vista transversal es a nivel hasta dónde soy capaz de exponer mis habilidades y mis capacidades a lo ancho. Tienes mucho conocimiento porque lo ancho es muy amplio. Entonces, exponte ahí. ¿Dónde están mis límites? Ostras, pues resulta que si hago QDRs, ostras, me limita sobre todo la rotación externa. No lo sé si no me expongo, si no lo pruebo. Y ahora yo ya sé que no puedo hacer QDRs a una mano, lo trabajaré a dos manos y trabajaré mi rotación externa antes de ponerme con QDRs a una mano. Yo qué sé, por ponerte un ejemplo, igual que estos 100.000, me pongo a probar equilibrios de manos y cabeza y me duelen las cervicales. Ostras, voy limitado de cuello. Debería igual ponerme a jugar un poquito el cuello. Conozco mis límites. Eso es lo que quería sacar encima de la mesa. El trabajo transversal te enseña dónde están tus limitaciones. Cuando tú haces todo esto, como evidentemente la gente se ha dado cuenta, requiere bastante tiempo y requiere bastante abuso de las muñecas. Y antes de pasar al trabajo de press, creo que es importante, y porque lo vas a necesitar si estás escuchando esto, que te compres un cubo y lo llenes de 7 kilos de arroz. Es muy importante porque es la mejor herramienta para tratar lesiones de muñeca. En el momento que notas sobrecargada la muñeca, que notas un poco que no entra, que cuesta calentarla y tal, te pones un vídeo de YouTube de 6-10 minutos, metes el puño en el cubo de arroz y a darle vueltas. Mano abierta 3, también. 5 minutos, claro, haces círculos para un lado, círculos para el otro, abrir y cerrar, ondas. Cuanto más profundo metas el brazo, más resistencia hay. Y lo que quieres es generar una muy buena congestión en el antebrazo. Sueles acabar bien petado, pero es verdadera magia para la muñeca. Por todo el trabajo de extensión que se puede hacer de forma muy orgánica, rotaciones, pronación, supinación, con mano abierta, con mano cerrada, hurgar con los deditos de diferentes formas, como habías dicho. Súper barata, súper útil. Verdaderamente parece de broma, de coña, pero es una herramienta indispensable en el arsenal del Hand Balancer. En mi opinión, en cierta fase de la progresión, quizá deberías plantearte por construir mucha fuerza, mucha capacidad en esa muñeca y también algo de movilidad. Soy muy fan para el mundo del hand balancing, de los pinos, trabajar a unos niveles decentes, la flexión y la extensión de muñeca aunque sea, si no el resto de planos, por lo menos la flexión y extensión. Sí, con mancuerna, que es el plano en el que vas a gestionar la mayoría de fuerzas en el pino. Entonces, por lo menos flexión y extensión a un alto nivel. Alto nivel, quiere decir mejora, quiere decir, entrénalo. Sí. Trabaja en un plano horizontal con el antebrazo, curl de flexión y hacia arriba curl de extensión. Empiezas con cargas ridículas si hace falta, hasta que a un rango óptimo consigas tener pues eso, unas cargas decentes, duplica o triplica tus cargas iniciales. Y no solamente eso, sino importante. O sea, no solamente va a mejorar o va a reducir tu índice de lesión, sino que cuanta más fuerza tengas, más fuerza puedes hacer, más margen de corrección tienes y más puedes. No es una sorpresa que los que vienen con una gran base física están muy fuertes cuando empiezan a entrenar el pino, idealmente también bastante móviles, su aprendizaje se dispara, aprenden mucho más rápido que la gente que no tiene los recursos físicos. Esto es así. Entonces, gran recomendación, yo creo, con esto. Y luego, a nivel de mobility también, trabajar esa extensión de muñeca
tener más recursos es bien, porque hemos dicho que los mínimos son 90 grados, pero si siempre estás al final del recorrido, si siempre tienes que estar ahí exponiéndote al final de rango, la probabilidad de lesión es mucho más grande. Si tienes más margen y no tengo que usar todo mi rango para el día a día en los pinos, oye, una alegría, eso que te llevas, eso que le alivias a las estructuras. Así que recomiendo, pues eso, también hacer un poquito de trabajo de extensión. A mí para eso me gusta mucho hacer lo que se llaman flexiones de muñeca, o sea, te pones con las manos en suelo, puede ser en posición de flexión o en posición de cuadrupedia, si quieres aliviarle un poquito de carga, o sea, tú calibras con el peso, cuánto peso le pones a los hombros, y elevar el peso del cuerpo mediante extensión de muñeca con los metatarsos. Y puedes escalarlo a base de echar más los hombros hacia adelante, que le pone más carga, o a base de ir elevando ligeramente los metatarsos. Le pones a lo mejor medio centímetro, 1 centímetro de déficit, entonces ya tienes que ir un poquito por debajo del horizontal. Y esas flexiones, especialmente con una parte excéntrica controlada y con cuidado, es bastante intenso para toda la parte flexo de la muñeca, pero te fuerza. Y te enseña también a veces a hacer microgestos que son importantes. Por ejemplo, la posición del codo, si está roto internamente o si está roto externamente, afecta a la movilidad de la muñeca y a la fuerza con la que puedes tolerar. Sí, hay 1000 ejercicios en esa línea que se pueden usar. Yo creo que tanto ese como cualquiera en el que te vayas exponiendo y vayas entrando y saliendo y aprendiendo a gestionar cargas también para entrar y salir. Claro. El concepto de mobility Esa es la cosa, versus... que no solamente ponerlo en el suelo y echarte para adelante, sino que quieres aprender a activar esa musculatura, Eso trabajarla, sí, que los entrar y tendones y los volver. cartílagos aprendan a trabajar ahí. Eso es. Muy bien. Y nada, a partir de ahí, pues cuando ya tienes muñecas fuertes, ya tienes algo de variabilidad, ya tienes diferentes posiciones de piernas, ya tienes transiciones entre las posiciones de piernas. Ojo, también diferentes maneras de entrar a pino. Una vez has aprendido la primera, esa es para un propósito funcional, no por sake de aprender el pateo. No, es porque quiero poder hacer pino sin necesidad de la pared, así que tengo que, a nivel funcional, aprender a entrar a pino. Pero cuando ya estás más avanzado en la progresión, puedes aprender diferentes maneras de entrar a pino por la skill, por la habilidad de hacerlo. Entonces, pues hombre, ahora pateo, pero no a piernas juntas, pateo a straddle, o pateo a tuck, o en vez de pateo, salto desde pies juntos, ¿no? Pateo con la otra, entro desde rueda lateral, en fin, tienes muchas maneras de entrar a pino y eso le da muchísima miga, esa variabilidad a las entradas. Y la salida. Pero También está bien salir por un lado y salir por el otro. O salir de rueda también está bien. Sí. Y una vez tienes un espectro así amplio de skills, podemos entrar a cositas más avanzadas. El mundo de los presses, a pino, las subidas estrictas por fuerza, que hablamos, con los codos bloqueados. Están los bent arm press, o sea, las subidas a press de pino, doblando los codos, súper interesantes, sobre todo para construcción de flexiones a pino. Tenemos los flags, ¿no? Las flexiones laterales en las cuales buscamos con el pie tocar el suelo. Tenemos mexicans, ¿no? Arqueando la espalda todo lo posible, generando esa especie de C en la postura. Tenemos luego, más para adelante, lo que muchos quieren, ¿no? Y luego casi nadie llega, los pinos una mano, que son muy demandantes a nivel de tiempo y recursos físicos, que no los recomiendo hasta que estás más o menos en esa fase de la progresión. Ya tienes los presses dominados... En general, ya tienes... no los recomiendo. Sí, en general no los recomiendo. Si lo quieres, lo quieres, pero como recomendar no lo recomiendo. Correcto, estamos de acuerdo. Pero si lo vas a atacar, atácalo desde la mejor base posible, porque va a hacer más eficiente el proceso. Es muy avanzado, muy exigente. Bueno, ten una buena base, que tu hombro eleve muy bien, que tenga muy sólido el balance, que los straddles estén mega sólidos. Y otro punto que quizás recomiendo en esa fase es, al igual que el pino en paralelas es bien logísticamente en cierta parte del proceso en aprenderlo, para pinos una mano viene muy bien consolidar el pino en tacos, que es el tercer elemento de grip que tenemos, ¿no? Tenemos mano plana en suelo, tenemos paralelas, que es con agarres en neutro, y luego tenemos el taco, que el taco generalmente muchas veces va ligeramente rotado externamente, hay veces que no hay gente que lo coge más recto, pero puede venir a 2 dedos adelante en vez de en 3, y lo que tienes es agarres laterales. Estos 2 dedos cogen por los lados, o a veces cuando coges con los 2 dedos adelante son estos 2 por un lado y este por el otro, pero puedes hacer fuerza hacia los lados,
que eso el suelo te da muy poco margen en el suelo. En el taco tienes más margen para gestionar hacia los lados, pero también hacia adelante y hacia atrás. Y eso no te lo da en el resto de factores. Eso para ELA no te lo da, no te deja corregir así lateralmente prácticamente nada. El taco tiene más margen. Entonces, para aprender pinos una mano, que nos podemos caer en 3D, ¿no? Nos podemos caer para cualquier lado, el taco te da un extra de calidad. Así que viene bien construir equilibrio en taco antes de ir a por pino una mano. Sí, también en esa fase final yo hace poco experimenté con los bastones, que no sé, si ahora yo rescalara la parte de progresión a pino una mano, creo que introduciría los bastones antes, es bastante más fácil, aparte del miedo, pero tiene un coste económico y logístico muy complicado, pero bueno. Por algo lo hacen Si así hay en el algún circo. artista circense... Yo he visto alguno de circo que te hace cosas locas en los canes, en los bastones, y tiene serios dramas de aguantar 20 segundos en el suelo, ¿eh? Es que es mucho más difícil en el suelo. O sea, es mucho más fácil en los bastones. Es mucho más fácil en los bastones. Ayudan mucho a reequilibrar y a volverte al sitio. Entonces, yo creo que si ahora rescalara la progresión de pino a mano, para el que le interese, lo primero que haría, lo primerísimo, es un huevo de trabajo en pared. Un huevo de trabajo en pared para fortalecer el hombro, la posición escapular. El hombro tienes que tener una máxima elevación, tiene que llevar el hombro hasta la oreja y bien cerradito pegado a la pared, al hombro, porque entonces no tienes que hacer tanta fuerza de hombro, se ve como el trapecio, muy estable. Igual que antes, haría exactamente la misma progresión, escala 30 segundos a una mano, por cada lado, se acostumbra a tu muñeca, se acostumbra a tu codo, a nivel técnico, aprendes a respirar, el desplazamiento del peso en pared, luego aprendes a separarte un poquito, con muy poco, o sea, de forma que empieces a tantear, ya no solamente ir hacia adelante y hacia atrás, que casi nunca es problemático, sino el equilibrio lateral. Y luego en trabajo libre creo que escalaría con bastones, ya que los tengo, bloques y finalmente en suelo a mano abierta, que es muy complicado. Pero antes de eso, y bueno, vamos a... es que eso da para otro episodio entero más, podemos hacer una serie de tips y consejos rápidos sobre los presses, que creo que es bastante interesante y hay gente que está en ese nivel. Porque un deep dive en los presses también es otro episodio más. Entonces, si los estáis escuchando y os interesan todas estas skills, dejádnoslo en los comentarios y así sabemos que lo añadimos a la lista de tema. Entonces, ¿cómo desglosaríais el trabajo de presses? Vale. Hay que pues entender eso, los requisitos del press requisitos, para poder... Claro, trabajo y demás. El press requiere... ¿Qué es un press? ¿Qué es un press? Sí, a ver, el press es lo como llamamos a la subida a pino estricta, sin pateo, por fuerza, con los codos bloqueados, ¿vale? Sin doblar los codos, eso es un press to handstand, ¿ok? La versión más sencilla primera que aprendemos es abriendo las piernas, cuando despega los pies del suelo, abren las piernas, dan un círculo completo y se juntan arriba, ¿ok? Esto conlleva poder estar en la posición de partida y en la posición final, y el press es la transición entre las posiciones. Esto implica que tenemos que tener un palmas al suelo. Es un error que he visto multitud de veces. Gente que viene de la calistenia, que no tiene nada de movilidad y quiere hacer presses sin tener un palmas al suelo. Lamento decirte que la dificultad del press se va a multiplicar por mucho si no consigues tener un buen carpado en el punto de inicio. Entonces, idealmente tenemos un palmas al suelo, no hace falta tener una movilidad de isquios modo Dios, pero un palmas al suelo. 3 meses de entreno. Pero si lo tienes tampoco pasa nada, casi que mejor. No, mucho mejor, claro, porque como hablábamos con el resto de factores, se compensan. Cuanta mejor mobility, menos recursos de fuerza vas a tener que tener. Menos lean, menos hacia adelante vas a necesitar llevar el hombro. Entonces, tienes que tener ese palmas al suelo y tienes que tener un pino al que ir en ese press, ¿ok? Ir a algún lado, ¿vale? Entonces tenemos eso y ahora aprendemos a transicionar. ¿Y transicionamos por dónde? Por un straddle. Entonces tenemos que tener pino con piernas abiertas. Tenemos que dominar el straddle, porque el press lo haces abrir las piernas a un straddle que luego juntas. Por lo tanto, vamos a decir que la mitad del motion es, ya lo sabes, es de un straddle a un straight. Y ya es una skill que ya has trabajado antes del press. Ya sé abrir y cerrar las piernas de un straddle a un press. Y puedo incluso trabajar straddles bajitos. Puedo ponerle un mesecito de trabajo a cada vez hacer un straddle con la cadera más carpada, con los pies más bajitos, con el culete más para atrás. Eso, pues,
evidentemente te va a pagar dividendos, porque cuanto más bajo seas capaz de hacer straddle, más trozo del press vas a saber ya hacer. Y ahora te queda el otro trozo, ¿no? Como desde el suelo, la parte difícil, vamos a reconocer. Desde la parte el difícil press, es que tiene una curva claro, de fuerza muy particular, que es empiezas sí. en la parte más difícil y el resto está chupado. Y el resto está chupado, y cada vez más chupado, claro. Entonces, tengo que tener otra cosa que yo recomiendo encarecidamente, es tener un mínimo de pancake. Pancake es esa posición en la cual estamos, vamos a decir, en un carpado completo, como si estuviéramos con nuestro torso y nuestras piernas totalmente juntos, pero abro las piernas. ¿Ok? Entonces es como si yo me siento en el suelo, abro las piernas y llevo el pecho hacia adelante y llego con el pecho al suelo. Ese sería un pancake completo y ese es el 10. No te digo que debas tener un pancake completo para sacar press, yo no lo tenía, yo creo que tú tampoco lo tenías cuando sacaste tu primer press, o sea que no hace falta. ¿Viene muy bien? Sí, facilita mucho el proceso, porque eres mucho más eficiente en términos de fuerza al aprenderlo. Pero tienes que tener un mínimo de pancake. Yo diría que si llegas a tocar con los codos en el suelo, es un buen mínimo. Es un buen mínimo. ¿Por Codos qué? o cabeza. Porque codos o cabeza, sí, algo así es suficientemente, yo creo que es un mínimo aceptable para poder, en el momento en el que despegan los pies en el press, los pies despegan y empiezan a abrir. Y estás en una posición de pancake. Si tu pancake es malo, te va a escupir, o sea, tu postura va a ser más abierta. Entonces tu hombro tiene que estar más hacia adelante y lo hace todo muy ineficiente porque no solo tienes que tener fuerza para retener la postura y que empiecen a subir las piernas, sino que luego tienes que tener fuerza para tú traer ese hombro que está allá en cuenca, allá adelante, tienes que traerlo otra vez a la vertical, a medida que la cadera sube. Entonces tienes que desplazar, súper ineficiente, tienes que desplazar el hombro muy hacia adelante y los pies van muy hacia atrás y luego tienen que volver. Es un drama. Entonces recomiendo tener un buen palmas al suelo y un pancake decente. Tener un buen pino, un buen straddle, y esos son los requisitos que yo recomiendo. Una vez están esos requisitos, ojo, que paga muchos dividendos también, saber estar con un lean decente en pino, y una skill que he visto que suele enseñar eso es aprender también a hacer tuck handstand, la versión de piernas recogiditas. Porque al bajarlo, las rodillas hacia el pecho, obligatoriamente tu hombro se tiene que ir un poquito hacia adelante. Y dos variantes ahí de pino agrupado. La variante inicial, que es con las fémures a 90 grados, que no requiere apenas lean, pero si te esfuerzas en la variante en la cual las rodillas están contra el pecho, que estás como en un squat invertida, esa es la que queremos. Te empieza a exponer a sacar el hombro hacia adelante. Sí, y quieres construir esa fuerza, porque es que la vas a necesitar para press. Quiero decir, mola per se para dominar ese tuck comprimido, ese tuck cerrado, pero... Las fotos en tuck. Sí, están muy chulas, pero luego nos va a facilitar las cosas en la progresión del press, en la cual nuestro hombro se va a tener que ir un poquito hacia adelante. Entonces, una vez tenemos esos requisitos, podríamos decir, podemos meterlo o no como optativo que va a acelerar las cosas, ese tuck agrupado. Una vez sabemos hacer eso, tenemos que construir la fuerza y el entendimiento técnico de esa parte compleja del despegue, pasando por pancake y subiendo hasta straddle. Y ahí, bueno, tenemos 1000 herramientas, depende un poquito de la persona y demás, pero creo que la primera que recomendaría es press en pared, con la espalda en la pared, con la cabeza apoyada y quizá empezando desde arriba. Da más feedback que empezando desde abajo. A veces que desde abajo cuesta. El desarrollo de la fuerza en los presses, que parece que es un poco olvidado, porque al estar relacionado con el pino se asocia mucho al equilibrio, a la movilidad, pero tiene un gran requerimiento de fuerza de hombro y de trapecio, que es un error muy común. Y hay veces que, especialmente muchas chicas que lo quieren aprender, dicen, es que no me sale, y simplemente necesitan más fuerza. Simplemente a veces necesitan más fuerza. Hemos encontrado un par de casos que la tecla ha sido el press militar. El press militar. El press militar, ponerte muy fuerte con el empujón vertical en ese plano y ya está. Y de hecho, esa es quizá una crítica mayor que tengo a las variantes de press en pared, que es el clásico subo con la espalda contra la pared, bajo a pino y que está bien para empezar a aprender a entender el movimiento, porque como estamos aquí hablando, es un movimiento muy complicado de entender. Yo recuerdo la primera vez que pensé en hacerlo, abrí las piernas, puse las manos en el suelo y dije, bueno, ¿y ahora qué? No tengo ni el más mínimo indicio de cómo se hace un empujón de aquí, mucho menos empujar lo suficiente como para subirme hasta la posición invertida. Entonces requiere mucho tiempo de inversión, de probar con diferentes variantes. En trípode, con la espalda contra la pared, con gomas, con pies elevados, todos ayudan.
La variante con la espalda en la pared, la pega que tiene, y por lo que es útil pero no hay que abusar de ella, es que le quita toda la carga al hombro. Entonces no desarrollas la fuerza necesaria para hacer el press. Y tú puedes hacer presses en pared como churros, que luego te vas fuera de la pared y dices, ¿por qué no me sale? Porque tu hombro no es capaz de aguantar tu peso. Entonces, también introducir las variantes con pies elevados, por ejemplo. Sí, esos son muy útiles también. Pero yo diría que las etapas iniciales de las mejores herramientas. El press en pared. Sí. A ver, porque tienes es que ya te aprender digo, a lo que decíamos, abrir la las skill es piernas, compleja, a claro. meter, te olvidas del equilibrio. La parte de core, de comprimir los pies hacia adentro, tal. Hay muchos matices que te los va a enseñar y te quitas cosas de la ecuación. Que Sí, son mucha como característica. también, como vas a empezar siendo manco, haciendo los presses, como todo el mundo empieza, vas a tener que empezar súper lejos de la pared. Entonces, os recomiendo también abrir las muñecas con los dedos lateralmente para que no sufran demasiado. Y como no hay componente de equilibrio, no pasa nada. Y aunque el brazo esté a 45 grados, generalmente no pasa nada. Pero ir progresando a acercaros cada vez más a la pared. Las manos cada vez más cerquita de la pared, para que el empujón sea cada vez más en la vertical. Y esto, para evitar que no os caigáis, que es lo más común, es importante que identifiquéis que si os caéis, no estéis trabajando nada, os estáis cayendo. Tienes que meter más el pecho, mantener la cadera más alta y te fuerza a aprender la skill de la compresión. Te obliga a abrir las piernas fuerte, te obliga a cerrarlas delante de ti, manteniendo esa compresión en posición de pike y luego a la par o después trabajar las variantes ya de que ponen carga en el hombro. Que en ese sentido, yo cada vez más con los años soy más fan de trabajo muy específico en el inicio de la posición, porque es donde más carga hay. Si el inicio sale, el resto suele salir relativamente bien. Entonces, me gustan mucho, bueno, las variantes con pies elevados para trabajar todo el subir y bajar, los press walks, para las variantes con pies elevados empezar con cajones suele ser grande, suele estar bien porque tiene una buena esto. Y una vez que ya no puedes poner el cajón más bajito, lo que haces es elevar las manos para que se vaya nivelando, con discos, por ejemplo, tablas de madera. Y variantes con goma también pueden estar bien, con una goma alrededor de la cadera. E isométricos, de bajar y aguantar. Y aquí creo que me repito en la importancia de no caerte. Es muy común que la gente empiece a bajar, baja hasta cierto punto y me caigo. Eso es muy diferente de un trabajo excéntrico. Un trabajo excéntrico en el cual tú bajas y pasas por donde tienes que pasar, pero lo retienes hasta que caes. Es muy diferente del punto en el cual colapsa hacia adelante o hacia atrás. Si colapsas, fuera. No estás haciendo nada. Tienes que aprender a hacer trabajo excéntrico. Si no bajar colapsas, absorción. las negativas controladas son una gran herramienta. Si colapsas, no. Pero si no Claro. colapsas en una buena parte del ROM, las negativas son muy buenas herramientas. Sí. Y bueno, ya a nivel programático ya es todo un arte, sí, porque además, dependiendo de la persona, matiz ahí, necesitamos un un poquito de matiz ahí. flexi, un poquito más de fuerza. Como hemos dicho, a nivel de fuerza es mucho más demandante. Mucho más demandante. En muy pocos casos la gente puede hacer una frecuencia súper alta con los presses. No sueles hacer 7 días a la semana de presses. Lo sueles bajar. Vienes acostumbrado de pinos todos los días, pero los presses los haces 4, 3, incluso 2. Pero 4, 3, 4, yo Sí. creo que... Está bien ahí hacer un programa combinado, es decir, un día presses, un día equilibrios y jugueteo, un día presses, un día equilibrios y jugueteo. Sí, está muy bien. Días alternos yo creo que es un buen sistema. Sí. Y a partir de ahí ya, bueno, lo dicho, una vez que tienen los presses, infinito el juego, flexiones sí. laterales, es que es infinito. Si te parece, los dejamos aquí. Sí, tenemos... para 8 podcasts vamos a cortar este aquí y lo dicho, si os interesa el tema podemos hacer algo un poquito más específico, alguna de las skills concretas, o pins una mano, o... Más programación, Mexicans, ahondar más quizá en la programática y el aspecto de mobility para el press, que bueno, para aquellos que no lo sepáis, tenemos programas de movilidad, de palmas al suelo, de pancake, de hombro, que, vamos, fundamental. Bueno, que no lo hemos para el dicho, trabajo pero también tenemos esto. tenemos de un pinos. producto digital de pinos.
De pinos, de todo esto que hemos explicado, pues cómo lo traducimos programáticamente para construir esa fase inicial de tu primer medio minuto fuera de la pared. Sí. Bueno, y si tenéis alguna duda o algún requerimiento específico de vuestro viaje en Los Pinos, por favor, dejadnos en los comentarios que estaremos encantados de solucionarlo. Un saludo. Un saludo.